Buenos días a todas y a todos. Yo soy Santiago de Andrés, el presidente de la Fundación Vetmasí, soy también director general de Veterindustria y mi tarea hoy es daros a todos la bienvenida a este nuevo evento de la Fundación Vetmasí, a esta 16 conferencia anual de la Fundación. Bueno, cuando Vetmasí se creó, allá en el año 2008, como plataforma tecnológica española de sanidad animal, luego devenida en fundación, la verdad es que pensamos constituir estas conferencias anuales como un foro donde pudiéramos tratar temas de interés para el sector, temas que fueran realmente relevantes para el sector de la sanidad animal en España. Y hemos, a lo largo de todos estos años, pues abordado temas de mucho interés, ¿no? La zoonosis, el concepto One Health, la sostenibilidad, la comunicación, etcétera. Cuando nos estábamos planteando qué tema tratar este año, 2025, la verdad es que no nos pudimos sustraer al tema que es el que ocupa casi todas las conversaciones y buena parte del espacio público, como son las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y el Big Data, como herramientas que están revolucionando muchísimos sectores y entre ellos también el nuestro, ¿no? Y en muchos campos, desde la investigación, el diseño, la fabricación de nuevos fármacos, de nuevos medicamentos, el diagnóstico temprano, la optimización de la producción ganadera. Las nuevas tecnologías y la IA están revolucionando la forma en que cuidamos a nuestros animales, con también una repercusión muy importante en su bienestar y en su calidad de vida. Además, los profesionales veterinarios, los ganaderos y los tutores tienen cada vez más a su disposición nuevas herramientas que les permiten mejorar en la predicción, la prevención y el tratamiento de las enfermedades de los animales. Por ejemplo, esto está teniendo una gran repercusión en una mejora en la vigilancia de enfermedades. Nos permite detectar brotes de una manera más temprana, lo que permite también una respuesta más rápida a estos brotes, ¿no? Esto tiene una repercusión evidente en la salud pública y también en el concepto una salud, desde esa perspectiva, una salud que, como sabemos, engloba la salud animal, la salud humana y la salud del medio ambiente, ¿no? También cambios importantes en el diagnóstico. Las nuevas tecnologías de IA, como el aprendizaje automático y el reconocimiento de imágenes, están permitiendo a los veterinarios pues, ser más eficientes y más rápidos a la hora de diagnosticar enfermedades con mayor precisión. Y también, por supuesto, en la mejora de la trazabilidad y el bienestar animal, porque la IA puede mejorar los sistemas de monitorización donde sabemos el estado de salud de los animales a tiempo real. Evidentemente, estas tecnologías tienen muchísimas ventajas, muchos beneficios, también presentan muchos desafíos en cuanto a su regulación, en cuanto al uso prudente de los mismos, el uso responsable, la privacidad, la transparencia, en fin, hay muchos aspectos que tienen que ver con estas nuevas tecnologías que nos arrojan desafíos importantes. Y de todo esto es de lo que vamos a hablar a lo largo de la jornada de hoy, para lo cual vamos a contar con ponentes y con expertos de primer nivel, a los cuales de verdad quiero agradecer a todos ellos que están detallados en el programa, pues su participación hoy en esta conferencia anual de Vetmasí. Como sabéis, Vetmasí es una entidad, es una organización que no ha hecho más que crecer desde su constitución. Ya tenemos más de 900 adheridos de más de 400 organizaciones distintas, lo cual nos permite vertebrar cada vez mejor el eje ciencia, tecnología, empresa y fomentar la colaboración público-privada en el sector. Para ello queremos dar, por supuesto, nuestro agradecimiento al patronato de la Fundación, sin el cual esta no podría funcionar y existir, y gracias por su apoyo a todas las actividades que hace la Fundación. Patronato que está compuesto por Veterindustria como patrono fundador y por laboratorios como Boehringer Ingelheim, CZ Vaccines, el ANCO, Laboratorios Caller, Laboratorios SIVA, MSD Animal Health, IPRA, Virbac España y Zoetis. Gracias a todos ellos. Y, cómo no, a los miembros de nuestro Consejo Gestor, que desde el principio, desde el inicio de la plataforma, pues nos han ayudado liderando todas las actividades, las numerosas actividades de la misma. Como también quiero dar las gracias muy especialmente a las organizaciones colaboradoras preferentes de Vetmasí, al Consejo General de Colegios de Veterinarios de España. Hay muchos presentes aquí hoy, presidentes de colegios, miembros de la profesión veterinaria, con la cual tenemos una unión que, como no puede ser de otra manera, es muy estrecha y les apoyamos en todo lo que hacen. Y también a la Interprofesional Agroalimentaria del Porcino de Capa Blanca, Interporc, que se ha incorporado recientemente como organización colaboradora preferente de Vetmasí y que hoy va a tener también una participación
en nuestra conferencia. Este año, además, contamos con un colaborador especial para este evento en el marco de la conferencia como entidad experta en esta temática en el área de sanidad animal, que es ADA, Animal Data Analytics, cuyo CEO, Carlos Piñeiro, pues nos va a realizar una presentación sobre los espacios de datos y la oportunidad que suponen en el sector de sanidad animal, y que además nos acompañan con una pequeña mesa de apoyo para clarificar todas las dudas que tengáis y las cuestiones que les podáis plantear al respecto. Ahí tienen esa mesa de apoyo para atenderos. Bueno, realmente la Fundación Betmasí tiene entre su ADN como elementos esenciales la divulgación, la celebración de eventos como el de hoy y también la formación. Es muy importante para nosotros la formación, para ello celebramos conferencias, celebramos seminarios, talleres, jornadas anuales a lo largo del año, y quería aprovechar el evento de hoy para anunciar otro que se va a producir muy próximamente, que es el inicio de la 7ª edición de nuestro máster, el máster que organiza Betmasí en colaboración con ESIC Business and Marketing School, una prestigiosa escuela de negocios, y que es el único máster que tenemos que está orientado al sector de la sanidad y la nutrición animal. Lo vamos a empezar, como digo, el 7 de noviembre, y si queréis tener más información al respecto, pues lo podéis ver en el roll-up que tenemos aquí, en ese sentido, y también en la web de Betmasí y en el QR que tendréis ahí en las pantallas, que también os puede facilitar información sobre este máster, que para nosotros es también un poco el ojito derecho de la Fundación. Y por mi parte nada más, no me quiero extender porque lo importante es la conferencia y las ponencias y mesas redondas que vienen a continuación. Y lo que quiero hacer por último es ceder la palabra y darle las gracias a Ruth del Campo, directora general del Dato del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, que tiene una agenda muy apretada, como os podréis imaginar, pero que ha tenido la amabilidad de encontrar un hueco hoy en esa agenda para estar con nosotros y dirigirnos unas palabras y ponernos en contexto de este tema de la IA, las nuevas tecnologías que tanta repercusión tienen en todos los sectores y, insisto, también mucho en nuestro sector de la sanidad animal. Así que nada más. Ruth, por favor, cuando quieras, tienes la palabra y os deseo una muy fructífera jornada a todos. Gracias. Presidente de la Fundación Betmasí, don Santiago Andrés, distinguidos ponentes, profesionales, investigadores, empresarios que hoy nos acompañáis. Muy buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer sinceramente a la Fundación por invitarme a inaugurar vuestra 16ª conferencia anual. Es un verdadero honor estar aquí, no solo por el entorno en donde estamos, en la Fundación Rafael del Pino, que es un entorno que invita a reflexionar, sino también para hablar de la palanca tecnológica más revolucionaria actualmente en nuestro tiempo, que es la inteligencia artificial, unida a los datos y a las tecnologías aplicadas a la salud animal. Desde la Dirección General del Dato, una dirección que es bastante nueva y que yo he dirigido en este último año, compartimos la visión de la necesidad de impulsar la transformación digital para la competitividad, la resiliencia de todos los sectores productivos del país y, por supuesto, también el de la sanidad animal, puesto que es un sector estratégico, es un sector que fomenta nuestra economía, nuestra autonomía y nuestra defensa. Hoy aquí vamos a hablar de inteligencia artificial, sin duda la tecnología más revolucionaria de nuestro tiempo, que nos va a permitir democratizar el acceso a tecnologías disruptivas adicionalmente, que nos va a permitir definir procesos y cambiar muchas formas en la forma en la que trabajamos. Pero no hay inteligencia artificial sin una buena calidad de datos. Por eso, contar con datos de calidad, confiables y gobernados es parte de nuestra responsabilidad. Desde la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial hemos articulado el Plan de Impulso de los Espacios de Datos. Y este Plan de Impulso es una hoja de ruta que permite apoyar la economía del dato gracias a los fondos del Plan de Recuperación. Hemos dinamizado más de 500 millones de euros en el último año y medio, y a través de ello se busca utilizar la economía del dato como un instrumento para mejorar la productividad. En el ámbito de la salud animal estamos hablando de modelos predictivos, sistemas de alerta, herramientas de diagnóstico y soluciones que mejoran el bienestar animal.
En el plan de impulso hemos sido muy claros con nuestras prioridades y hemos buscado sectores que son estratégicos para el país, especialmente salud, agroalimentario, movilidad y comercio. Quizás por eso no es casualidad que el sector salud ha sido el que más proyectos han sido financiados, porque se han presentado y han generado más propuestas que han sido aprobadas, con más de 45 proyectos. Y el sector agroalimentario, con más de 35 proyectos, ha sido el segundo que aglutina mayor financiación. Y ambos sectores, el sector de la salud y el sector agro, están íntimamente relacionados con vuestro sector, de la salud animal. Por ello, muchos de los proyectos que hemos financiado en estos ámbitos, desde trazabilidad alimentaria o gestión de explotaciones en el sector agro, convergen con estos objetivos de la Fundación Bet+I. Porque no somos mundos separados. Al final, son partes del ecosistema que necesita interoperabilidad, estándares comunes y colaboración. Y es que la sanidad animal es un cruce entre salud pública, producción sostenible y seguridad alimentaria. Contamos con varios proyectos vinculados a salud animal. Por ejemplo, el distinguido ponente que viene ahora, que va a hablar de Animal Data Analytics, es uno de nuestros beneficiarios, pero también otros proyectos de enfoque salud global como One Health, del proyecto Vigan del Instituto Tecnológico de Aragón, que busca crear un espacio de datos para monitorizar patógenos y resistencias a través de información de salud humana, animal y medioambiental. Quisiera compartir con ustedes una filosofía personal, prácticamente, que impulsa también este plan de alguna manera y que impregna. Y es que para cada paso que damos en la implantación de tecnologías y de inteligencia artificial, es muy importante que utilicemos una visión y una ambición importante, pero desde un punto de vista muy pragmático y orientado a resultados. Cuando hablamos de economía del dato o de espacios de datos, no hablamos de construir catedrales tecnológicas o un conjunto de repositorios. El objetivo final de la plataforma es el de orientación a la resolución de problemas, incorporación de eficiencias o mejoras de las cadenas de producción. No es el construir la plataforma en sí. Desde la Dirección General, por eso estamos intentando apoyar a los proyectos que se están financiando a través de un centro de referencia, una unidad innovadora que hemos creado para dar apoyo tanto técnico como administrativo y el necesario para que los proyectos que financiamos verdaderamente tengan una mayor tasa de éxito. Son proyectos innovadores, algunos fallarán, pero queremos que realmente tengan más éxito. Y la idea de nuestro apoyo es que, sin quitar la responsabilidad a los beneficiarios, porque ellos reciben la financiación para desarrollarlos, puedan desarrollarla desde una orientación clara a resultados y a la sostenibilidad. Además, para facilitar que todos los actores de la economía puedan incluirse en estos conjuntos de proyectos y de espacios de datos, vamos a lanzar el kit espacio de datos. Es una iniciativa que se lanzará a lo largo de este mes, ya se ha publicado la orden de bases, y con la que buscamos financiar y apoyar a cualquier productor de datos en el sector de salud animal. Podemos hablar de clínicas veterinarias o de investigadores que tengan datos de sus investigaciones para que preparen sus datos para la puesta a disposición de esos espacios de datos y posibiliten, digamos, esa preparación gracias a una ayuda de hasta 30.000 euros. En definitiva, gracias a los proyectos que estamos financiando, creemos que hay una oportunidad muy importante por la parte de la financiación, también por la parte de las tecnologías disruptivas como es la inteligencia artificial, y es una oportunidad muy grande que el sector de la salud animal se puede aprovechar. Estoy segura que este encuentro nos va a ayudar a seguir construyendo esta visión compartida donde los datos están al servicio del bien común. Muchas gracias. Directora general, muchas gracias, presidente. Muchas gracias a todos por acompañarnos otro año más en nuestra fiesta anual, en este bonito auditorio que la verdad que ya se ha convertido un poco en nuestra casa. Y como sabéis y nuestro presidente ha comentado, siempre analizamos un tema que creemos que es de interés para el sector investigador, académico, empresarial, veterinario, ganadero, de asociaciones, de autoridades regulatorias, de todo el sector al final que formáis parte de toda la cadena de valor de la I+D+I de la Fundación Bet+I. Y qué mejor manera que empezar con la IA que con un experto que creó una empresa que tiene su ADN la IA, la gestión de los datos en nuestro sector. Él es Carlos Piñeiro. Y para presentarle, Carlos, ve acercándote,
Para presentarle voy a leer textualmente la frase que tú mismo nos has compartido sobre la IA. Él dice, conectamos ciencia, tecnología, IA y personas para una sanidad sostenible y rentable. Con todos ustedes, Carlos Piñero, CEO de Animal Data Analytics, que va a compartir una presentación sobre los espacios de datos, una oportunidad en el sector de sanidad animal. Cuando quieras, Carlos. Muy bien. Pues muchas gracias, María. La verdad es que es exactamente eso. Y lo primero que sí quiero comentar es que estoy encantado de estar con ustedes aquí, porque es nuestro ecosistema de trabajo natural, hablando de las cosas que afortunadamente nos pagan las nóminas. No es una cosa que digas, mira, esto tiene una pinta extraordinaria, ya verás como en un par de años. Lo que le voy a mostrar es ya lo que es parte de nuestro día a día. Y el título también está escogido con todo el cuidado, porque claro que voy a hablar de espacios de datos al final, la presentación será breve, pero como una continuidad de algo que ya llevamos haciendo. De hecho, este año hacemos 25 años, aunque el gran cambio ha sido en los últimos 10, porque nos han dado herramientas y comunicaciones que antes no teníamos. Entonces, esto es una continuación de algo que tienes que empezar a entender herramientas digitales, usarlas, meterle analítica sencilla, avanzada, ciencia de datos, inteligencia artificial y luego un marco que te permita usar mucho mejor todo eso. Para los que ya nos conocen, seguramente esa frase pues ya sea normal. Básicamente, ¿qué es lo que nos mantiene? ¿De dónde cobramos las nóminas? Pues de ayudar a las personas y a las empresas del sector de la sanidad y la producción animal principalmente, aunque también agroalimentario, porque estamos tirando más hacia transformación, también matadero, etcétera, y otras especies, no solo en monogástricos, a contestar preguntas. Las preguntas que permiten manejar el día a día. Desde si esta cerda la tengo que mantener o no, si tengo que usar este berraco, si me conviene esta vacuna, cuál es mi estrategia, siempre con más fundamento. Y no como dice mi querido amigo José Luis Molina Dispate, con el método de los 5 dígitos oscilantes, ¿no? Vamos a ver si esto por aquí. Bueno, pues le ponemos un poco más de fundamento a eso. Tanto de datos, los de toda la vida, observacionales, alguien pues registra algo, una mortalidad, un tratamiento, un parto, lo que sea, como los datos que ahora nos vienen de manera automática, de sensores, de máquinas de alimentación, etcétera. Y para eso tenemos un equipo híbrido que además tiene una particularidad. Bueno, estos equipos tienen un nombre que se llama STEM, que es el nombre oficial que yo desconocía hasta hace poco, que son lo que leen ahí, científicos, técnicos, ingenieros y matemáticos. Básicamente, la mitad somos veterinarios y la otra mitad son científicos de datos, ingenieros de sistemas, telecos, matemáticos, etc. Mi trabajo, de hecho, es juntar muchas de esas cabezas para que salga algo que sirva para algo y que alguien esté dispuesto a pagar más o menos cuando tú esperas. Pero tenemos otra particularidad, y es que ahora hay muchas empresas, y no lo digo con retintín, ni mucho menos, de un grupo de ingenieros brillantes que se acercan a un sector para, con su conocimiento, solucionar cosas. Y eso está muy bien. Pero hay detalles endemoniados que, si no has pisado granja, se te van a escapar. Nosotros hemos evolucionado desde el otro lado, conociendo un poco lo que son pues, la granja, la sanidad animal, la prevalencia, la incidencia, incluso la forma de hablar, los tiempos, y eso nos da una ventaja que, bueno, es un cuartillo de hora, pero que queremos aprovechar, ¿no?, en este contexto en el que estamos. Afortunadamente, cada vez tenemos más fuentes de datos diferentes, no solo las clásicas, la reproducción, que venimos utilizando toda la vida, o la producción, sino que tenemos también otras observacionales relacionadas con sanidad y consumo de antimicrobianos, pero empezamos a tener muchos sensores y muchos equipamientos que generan datos que muchas veces se infrautilizan extraordinariamente. Bueno, están a disposición y hay que usarlos. Y esas líneas verdes tan elegantes que he puesto ahí no es para hacer bonito, es que estamos en la década de las APIs. Para los que no les suene, un API es un conector, básicamente. Estos sistemas no están pensados para hablar unos con otros, pero si los haces hablar unos con otros, por ejemplo, la relación entre reproducción y alimentación es extraordinaria. La relación entre bioseguridad y sanidad se explica sola, ¿no? Incluso yo creo que intuitivamente en nuestra profesión siempre nos dicen, y es verdad que ahora podemos cuantificarlo, ¿no?, tanto con esos datos observacionales como con los automáticos. Pero esto es un proceso. Y lo primero que tienes que vigilar, la directora lo decía, a ver qué materia prima te llega, porque puedes ser el mejor cocinero del mundo, pero como no te den buenas patatas, buena cebolla y buenos huevos, difícil tortilla vas a hacer. Y a veces, literalmente, nos llega, cada vez nos pasamos, una empresa dice, oye, tengo un Excel de 1 millón de filas, literal, de canales, de lo que sea. Y tienes que descartar el 80% de los datos, que han recogido con todo su esfuerzo, porque están duplicados, porque están fuera de rango, porque están mal etiquetados. Parte del proceso es ayudar a que eso llegue a algún sitio en buenas condiciones para que esto que está aquí a la izquierda, que ya lo empiezan a hacer los
científicos de datos, gente IT, etcétera, pues hacen sus cosas, los limpian, los curan, los integran, lo dejan todo preparado. Y a partir de ahí empiezas a hacer, desde analítica sencilla, clásica, o bien nosotros también somos una CRO, una organización de investigación por contrato, para empezar a contestar a esas preguntas. Bueno, pues los clásicos, tal y cual, o bien haces algo más avanzado y empiezas a utilizar ciertos algoritmos de inteligencia artificial que no son tan chulos y tan pintones como la generativa, que me parece fascinante, pero que hay que usar también. A mí como veterinario me ha costado un montón entender lo que es un algoritmo de clustering. Pero una vez que lo he entendido, me sirve para agrupar las cerdas en función de cómo comen la primera semana posparto y detectar por el cambio en el patrón de ingesta aquellas cerdas que me están diciendo probablemente tenga mamitis, párate y échame un vistazo, que son un 5%. O un algoritmo de componentes principales para entender que de las 47 variables que hay en un cebadero, el tipo de tolva, el macho, la hembra, la ventilación, el aditivo, hay 3 que me explican lo que a mí me preocupa, que es el crecimiento. Por tanto, limpio y me dedico a hacer este tipo de cosas. A partir de aquí, yo mismo me considero mejor veterinario porque entiendo mejor, entiendo antes y soy capaz de recomendar con más fundamento. De las varias cosas que hacemos en este sentido, les voy a explicar un par de ellas que tienen más que ver con sanidad y que además también estamos encantados porque están yendo particularmente bien. La primera tiene que ver con bioseguridad inteligente, tanto intragranja como fuera. Y esto se explica en gran medida por los movimientos de las personas. Lo que suele pasar en una granja de cualquier tipo es algo parecido a ese ovillo. La gente se mueve, va, viene, y tú has dado tus recomendaciones de bioseguridad. Oye, no te muevas así, tienes que pasar por la ducha, te cambian las botas, y tú lo explicas, sales contento de tu charla de formación, y dices, ¿y esta gente me habrá entendido? Si me ha entendido, se va a acordar. Y cuando no se acuerde, ¿cómo me entero? Y muchas veces van a donde no deben, por ejemplo, dices, pues mira, no debes ir al contenedor de cadáveres salvo hasta el final del día. Y el tipo muchas veces ni se acuerda que ha ido, porque ha ido por un martillo y tú allí con tu protocolo y alguien dedicándose a espolvorear virus sin querer por la granja. Bueno, en este contexto lo que hacemos es un sistema muy sencillo de lectores y emisores que lleva la gente, pones los lectores ahí, por supuesto con todas las cuestiones legales y de protección de datos como tiene que ser, aquello sale, tanto en espacios más concentrados como en espacios más amplios. LoRa es un sistema que yo tampoco conocía, estoy cogiendo un vocabulario extraordinario con esto. Es como una wifi de baja intensidad para cuando tienes hectáreas o kilómetros entre granjas, y entonces puedes recoger pequeños paquetes de datos, no te vale para mover vídeo, pero te sirve para ver si la gente respeta o no respeta, ¿no? Y claro, yo desde mi casa, desde el AVE o de donde esté, puedo ver si la gente está haciendo lo que debe. Y si les he explicado que no tienen que ir aquí, que tienen que ir allá, y quién está haciendo qué, y esto no es para matar a nadie, es para dedicarme luego a darle formación basada en sus datos a esa persona que es joven, que no entendió, que no domina el idioma local o lo que sea, para poder hacer eso mejor, de una manera además muy visual. Y lo mismo hacemos para la bioseguridad externa. Es un libro electrónico de visitas, muy sencillo, basado principalmente en códigos QR, como cuando vas al restaurante, donde tú lo que pones es ese código QR, la gente con su propio teléfono móvil te registras. Además, bueno, esto lo pongo por una de las empresas que bueno, lo utiliza y nos ha autorizado, digamos, a mostrarlo, muy sencillo, de manera muy profesional, donde no solo haces avisos, no solo previenes la visita no deseada, no solo ves lo que está pasando, si este camión hizo, si esta persona se enteró, si esta granja es, sino que aplicas análisis de redes, que es algo que yo he descubierto hace poco porque a veces la epidemiología nos pilla un poco más a los veterinarios, porque como tiene matemáticas por medio, y al menos los veterinarios de mi generación, pues siempre hemos tenido, no nos gusta mucho ni las matemáticas, ni la tecnología, ni los idiomas, ¿no? Lo cual no es un buen comienzo para estas cosas. Pero una vez que lo empiezas a entender, lo básico, lo que tú tienes que entender, jamás lo vamos a hacer como un matemático, faltaría más. Pero dices, oye, que es que tú que tienes que ver quién entra a granjas, no puedes dedicarles el mismo tiempo, como director técnico, no puedes dedicarles el mismo tiempo a todas. Párate en estas 4, porque mira, son las más visitadas, son las que además están en un nodo que te conecta a riesgo porque está con el matadero y no sé qué. Y además, de las 40 personas que tienes trabajando, estas 3, por sus responsabilidades, por su movimiento, son las que tienes que tener súper formadas, súper motivadas, súper incentivadas para que esto funcione. Y además, de todos los vehículos que tienes, lávalos todos como debes lavarlo. También faltaría más. Pero esto lávalos 2 veces, porque si te viene un lío probablemente venga desde ahí. Y esto lo haces en tiempo real. Y al director técnico que está allí, pues le estás dando herramientas para que sea más efectivo a la hora de tomar una decisión de a quién formo,
el desinfectante hay que cambiarlo o voy a estar atento porque el lío me puede venir de este lado. También hacemos un concepto que a mí me gusta mucho, que es la vigilancia sanitaria sindrómica. Tiene muchas ventajas, algún inconveniente, pero para mí el fundamental es la rapidez. A mí, José Manuel Sánchez Vizcaíno, de quien me acuerdo, antes hablaba con Marta, me acuerdo con mucha frecuencia, decía, el tiempo de reacción es crítico cuando tengas un lío. Y es verdad, es así. Y muchas veces entre que lo ves, entre que alguien se entera, entre que coges la muestra y que la mandas al laboratorio te dice, pues se te pasan 2, 3, 4 días que no te ayudan nada, ¿no? Entonces, detectar el síntoma, si es un síntoma respiratorio o entérico, nervioso, el tipo que sea, con la persona que está allí, con una formación mínima, te permite hablar con las granjas, con los animales y con las personas de otra manera. Y juntar bases de datos diferentes, desde una alerta de mortalidad o de abortos o de lo que sea, unos datos de laboratorio con una sensibilidad a este actino, que ya la tengo referenciada o no, o es nueva, con una prevalencia o incidencia que es asombroso, y a mí la verdad es que me da esta rabia como veterinario que no seamos capaces de tener una prevalencia o una incidencia de manera regular, que son los conceptos más básicos de epidemiología, para decir, pues mira, esta es la evolución temporal de tus diarreas postdestete por días de vida, agregado, tal, y que luego además pues añadas una foto decente. Para algunos que ya trabajáis en esto, pues veis que es una colibacilosis pues bien hermosa, ¿no? Para decirlo, hombre, claro que esto no significa que yo tenga que olvidarme de ir a la granja, pero yo con esto ya puedo hacer mucho. Dice, oye, mira, tengo de toda esta granja, se me está concentrando aquí, además mira la foto, voy a ver el histórico, y yo ya priorizo, por lo menos, ya puedo hacer bastantes más cosas. ¿Qué relación tiene todo esto con los espacios de datos? Pues miren, yo en las últimas 2 décadas, por lo menos, y seguramente algo más, y en algunos casos con algunas de las personas que están aquí, siempre me encontraba la misma pregunta cuando ibas a explicar tu software, tu solución, tu herramienta, tal, y es la que se ve aquí, ¿no? ¿Y con mis datos qué pasa? ¿Y quién los ve? ¿Y qué seguridad tengo? Y la naturaleza humana es precavida a ese respecto y ante la duda no haces nada. Bueno, no sé si mejoraré mucho, pero como no estoy seguro de que esto termine como debe terminar, pues no voy a hacer, ¿no? Entonces, pues cuando nos enteramos del proyecto del espacio de datos, dije, esto es estupendo porque está atendiendo las cosas que, hombre, contestábamos razonablemente bien, teníamos acuerdos de confidencialidad, teníamos una buena reputación, nos iban dando cancha, pero había muchas cosas que se atascaban, había negocios que no salían, había actividad por pura prudencia, ¿no? Entonces, pues empezamos a entender el concepto y yo, pues de todo esto, que he cogido esos pantallazos y les he señalado un poquito en amarillo, es la economía del dato. Y la economía del dato es un concepto que además es muy lógico cuando te pones a pensarlo, es ¿qué puedo hacer yo mejor para generar actividad utilizando bien los datos? Desde recogerlos, procesarlos, limpiarlos, hacer todo ese tipo de cosas, escoger la tecnología y luego sentarme con el director técnico, con el ganadero, con quien sepa, decir, mira, vamos a ver, esto significa que en tus cerdas tenemos que hacer esto, que en tus vacas tenemos que hacer no sé qué, y que en el matadero, como no hagamos tal cosa, bueno, ya está, hace la semana pasada en Córdoba, me parece que fue, ¿no? Ese 5% verdaderamente está ahí, ya un poquito por debajo en España y un poquito por encima en Europa, pero ya está ahí. O sea, es una barbaridad, ¿no? de ese 5% y más que va a crecer. El concepto clave es confianza. Olvídense de que esto es solo compartir datos. Eso ya está fuera de discusión. O sea, es algo que tiene que ver con que uno siempre va a tener y está dirigido a que la empresa tenga la confianza total en que sus datos se van a usar como se debe, con quién se debe, cuándo se debe, con unos contratos, con unas garantías, no para nosotros, sino para que el ingeniero informático responsable de seguridad de la empresa, bla, 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 le pueda decir a su consejo de administración o a su gerente, oiga, tranquilo, que mire, esto sí que es verdad que está así. Y que a partir de ahí empiezan a pasar cosas. Para esa empresa que provee los datos y pueda beneficiarse de hacer más cosas con otros que hagan lo mismo, o para gente que se dedique a dar servicios, soluciones para la administración, para consultores, etc. Algo parecido, yo tengo que entender las cosas para aplicarlas, y me pareció que el modelo de Spotify cuando me lo explicaron era muy bien. O sea, explicaba muy bien esto. La canción sigue siendo del dueño, pero tú pagas ese Spotify, te puedes bajar la canción en una calidad o en otra, puedes hacerte listas o no, puedes compartirlas, la puedes escuchar, pero digamos el propietario no pierde esa propiedad, valga la redundancia. Pero sí se genera un ecosistema de valor alrededor que hace que muchas cosas que no pasaban, pasen. Lo fundamental es que alrededor de esto hay una creación continua y sostenible de nuevos productos y servicios. Que además no es que nos venga bien, que nos viene.
es que sin esto difícilmente vamos a poder atender esas 3 patas de la sostenibilidad que nos explican siempre, la de eficiencia, la medioambiental y la social, la de las personas. Ahora haré un breve comentario respecto de eso, ya estamos terminando. Esa yo creo que es un poco la que nos teníamos que quedar, ¿no? Son mis datos, es un activo, estamos hartos de decir que es un activo. Bueno, pues un activo tiene que moverse para que valga y decidimos quién los genera, esa empresa productora, esa empresa proveedora, esa farmacéutica, ese quien sea, qué, con quién y en qué condiciones contractuales, que además son trazables y evidenciables. Terminando ya, este ejemplo me vino muy bien para entender cómo funciona el espacio de datos. Y es, digamos, los datos se ponen a 3 niveles. Imagínense, yo soy un gran productor, por ejemplo. Yo tengo mis datos brutos, mi SQL, mi CSV con millones de filas allí, el Excel, tal. Bueno, pues yo puedo poner eso en el espacio de datos y usarlo solo para mí o para mi partner o proveedor de confianza, los datos brutos. O puedo solo darle acceso al nivel intermedio, que es el nivel plata, que llaman aquí, donde dices, te voy a dar los datos calculados, pero no los brutos, para entendernos. En el primero te doy las cerdas cubiertas y las paridas. En el segundo te doy la tasa de partos. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Y en el tercer nivel, es decir, te voy a dar solo los informes que se derivan de ahí, el Power BI, para que tú lo veas y hagas. Y tú dices, pues mira, a la unidad veterinaria, pues me voy a relacionar con ellos de esta manera. Y con mi partner de confianza de genética y tal, creo que debemos trabajar ahora para no sé qué cosa, pues te voy a dar acceso al nivel plata durante 2 meses y al nivel oro solo así, asá. Con lo cual, te cambia completamente las reglas del juego y están muy definidos los roles. Ya lo verán, quiero decir que además ahora hay esta iniciativa tan estupenda, ¿no?, para animar a que alguien, si tiene esta inquietud, dices, oye, pues yo me voy a acercar a esto a ver qué se puede hacer, que esos 30.000 euros vienen muy bien, porque, a ver, que ya se justifica por sí solo, ya se lo digo, pero que si nos dan 30.000 euros o hasta 30.000 euros, pues viene muy bien. ¿Quién hace, quién provee, quién lo opera? Todo esto está muy bien definido, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Pues optamos, y encantados de que nos consideraran, para crear nuestro propio espacio de datos agroalimentario que considerará no solo las especies productoras, no solo monogástricos, también rumiantes, también transformación, tan atrás y tan adelante como convenga, también cuestiones, aunque en espacio de datos específico para eso, relacionadas con One Health. De hecho, ya hemos tenido algún contacto en la jornada que hubo en el Ministerio hace un mes aproximadamente. Ya ahí salió la oportunidad también de relacionarnos, porque además estos espacios de datos primero se crean internamente y luego empiezan a hablar entre ellos, que es lo que pasará después. Pero no hay que meter el segundo gol antes del primero. Vamos a hacerlo como se debe. Entonces, claro, espacio de datos ADA, pues bueno, no había que ser muy creativo, ¿no?, para ponerle el nombre, que es el que está ahí, y al que yo les invito, si esto les parece atractivo, para que consideren decir, bueno, vamos a ver qué pasa. Si nosotros pues hacemos una prueba, ¿no?, un acercamiento, además nos lo apoyan, etc. Y además, y ya con esto sí que termino, pues les comparto una noticia que nos dieron hace un par de días y que la semana que viene pues en Roma pues se hará formalmente, y que ha sido una sorpresa para nosotros. Y es que la FAO pues nos ha dado un reconocimiento, un premio por contribuir a la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios en los 4 Better, que llaman ellos, que es el de mejor nutrición, mejor producción, mejor medio ambiente y mejor calidad de vida, por el sistema de bioseguridad inteligente, porque no solo es aplicable a granjas y a sistemas complejos, súper interconectados, como tenemos en Europa, sino que es aplicable, digamos, para una persona que tenga, un ganadero que tenga 100 pollos en Tanzania, por así decirlo, lo cual, pues, a mí también me parece una cosa satisfactoria, ¿no? Entonces, pues, ese reconocimiento que la semana que viene publicaremos, yo estoy, pues, orgulloso, ¿no?, de poder compartirlo con ustedes. Así que esto es lo que hacemos, o hemos venido haciendo durante estos años, y esto es lo que queremos seguir haciendo, con lo que ya sabemos y utilizando una herramienta tan potente y tan oportuna como son los espacios de datos como continuidad natural para ese ecosistema de producción de alimentos, el que desde diferentes ámbitos pues estamos nosotros, pues poder seguir haciendo con ustedes. Así que, de nuevo, gracias a la organización por darnos la oportunidad de compartir un rato, y a su disposición tanto aquí como luego allí en la mesa o en LinkedIn, que no es difícil. Así que gracias por su atención. Muchas gracias, Carlos. Enhorabuena por tu premio de la FAO y muchos otros que no has contado, pero que os han dado a lo largo de los 25 años, que no son pocos.
Como va a estar acompañándonos Carlos y su equipo aquí en la mesa, voy a dejar las preguntas para después, que vamos un poquito regular de tiempo, si te parece. Muchas gracias, Carlos. Muy bien. Trobo el mando. Y para cederle la palabra a la siguiente ponente, primero agradecer porque ella es portuguesa, viene de Europa y la va a hacer en castellano. Muchísimas gracias, Diana. Ella es Diana Teixeira, Public Affairs Manager de Animal Health Europe, y va a contarnos el papel transformador de la IA en sanidad animal. Cuando quieras, Diana. Sí. Pues mientras Diana monta un poco todo, os voy a pedir que miréis nuestros hashtags que nos acompañan hoy. Conferencia BETMASI como siempre, y este año es hashtag inteligencia artificial. Por si queréis compartir cualquier cosa, estamos entre TX, Instagram y LinkedIn. Está nuestra coordinadora, Almudena Campoy, etiquetando a todos los ponentes. Gracias, Diana. Muchas gracias. Me gustaría claramente de empezar agradeciendo a la organización, especialmente a María y Santiago, que no solo nos invitan a estar aquí, como trabajan muchísimo con nosotros durante todo el año y os apreciamos muchísimo por todo. Este tema especialmente tiene mucha relevancia para nosotros porque buscamos capacitar a nuestros miembros también para aprovechar al máximo los beneficios de la AI en sus empresas, pero como tenemos muchos desafíos con la ética, con la transparencia, con la interoperabilidad, tenemos también que trabajar mucho el tópico e intentar llegar a consensos entre todos. Asimismo que intentamos aprender de los expertos y hacerlo mejor de las lessons learned de otros sectores como la agricultura y la humana también. Entonces, también para decirvos un poquito de Animal Health Europe, nuestra visión es garantizar los animales sanos en la Unión Europea y más allá también, porque representamos la Europa. Y lo intentamos lograr dando voz a la industria de los medicamentos veterinarios. Como ves, tenemos representadas 14 empresas ahora y 16 asociaciones en 21 países. Representamos entonces 90% del mercado de medicamentos veterinarios. No. Sé lo demás. Entonces, lo que tengo preparado para vosotros y os voy a pedir que entren es un Kahoot porque os voy a hacer trabajar, porque yo estoy trabajando muchísimo en mi español de hoy. Entonces, me ayuden, por favor, y vamos a hacerlo juntos. Solo tienen que entrar en el código de QR o entonces pueden poner los códigos de números que aparece. A ver, si quieren ser anónimos también pueden, pero no hay vergüenza, todos estamos aprendiendo. Y bien, para las personas que ya están adentro, pueden ir pensando cuáles son las primeras palabras que llegan a su mente cuando piensan en AI, porque es la primera pregunta. Y pienso que podemos pasar a las preguntas si los técnicos lo ponen. Sí. A ver, eso eres, la primera. La primera palabra, las primeras palabras que piensan. ¿No? ¿Nada? ¿Vacío? Bien, que voy a partir el cuello. Tengo que moverme un poquito. Futuro, predicción, riesgo,
soluciones, avance, orientación, muy bien. Aprendizaje, me gusta muchísimo. Optimización, control, algoritmo, reto, claro, información. A ver, este es influencia de la presentación anterior, la información, ¿no? Datos, muy bien. No, muy bien. Ahora os voy a enseñar cómo nuestros miembros también lo vean, porque hicimos lo mismo ejercicio en un taller interno que tuvimos. Y a ver, que eres muy interesante porque lo que piensan vosotros ahora mismo no eres precisamente lo que pensamos nosotros, pero nuestra perspectiva es un poquito más aplicada a los medicamentos, por supuesto. Entonces nos enfocamos más en la validación, en la scalability, no, perdón, que estos no los voy a decir en español. Q-FAIR Principles, que no solo se tienes cualidad en los datos, pero se los puedes replicar, también se puedes accederlos, y se puedes hacer algo con ellos, porque no te importa si tienes un pool de datos muy grande, pero después no puedes hacer nada con ellos, ¿vale? Entonces, bien, eso eres para nuestras palabritas. Y para nosotros, claro que no eres de más decir que estamos en una fase inicial, que tenemos casos emergentes de uso, pero como decían vosotros, hay muchas barreras. Ciertamente no estamos tan avanzados como el sector de medicina humana. En todo caso, no me parece que sea negativo, porque en la verdad que se propone con una gran oportunidad, que no estamos ya en lo grande desafío que tienen, que aún no pueden trabajar en armonización, que han llegado muy lejos y ahora que tienen un desafío enorme de interoperabilidad que no es posible. Entonces, bien, no estamos bien. En mi presentación que os voy a intentar mostrar un poquito de la AI en el ciclo de los medicamentos, pero también en la sanidad animal, que significa todo que no eres medicamentos, o al mismo eres como lo vemos nosotros en nuestro taller. ¿Puedo pedir la próxima preguntita? Sí, perfecto. A ver, trabajar un poquito más. ¿Se pueden darme la definición que tienen vosotros de redes neuronales? A ver, vamos a ver si todos lo han leído, lo AI Act. No vale irse a copiar en la internet. A ver, ¿no? Lo cerramos, ¿no? ¿Antido tiempo? ¿Sí? Bien, 38. Muy participativos, me encanta. Ahora, ¿cuál es la diferencia de AI generativa y automatización? Y mientras responden, no lo sé, la parte técnica después puede enseñar las respuestas porque no ha salido.
Ha salido 38, pero no cuáles eran las respuestas. ¿Lo cerramos ya? Bien, ahora deberíamos ver las... arriba, mostrar. Sí, perfecto. A ver, yo tengo un punto aquí. ¿Qué eres? Hay mucha diferencia de opiniones y esto ha sido propositado porque lo quería decir con esto, es que no se trata de debatir cuáles son las definiciones o los conceptos más precisos, sino de garantizar que los vamos a adoptar todos lo mismo y nos vamos a hablar en el mismo principio de este es mi definición y ahora podemos tener una conversación. Y idealmente lo hacemos adentro del mismo sector, ¿no? Porque este ejercicio de armonización se aplica tanto a términos relacionados con AI, pero también a forma como expresamos los datos en diferentes contextos. Por ejemplo, entre diferentes países, cómo llamas a las doenças o a los síntomas, o también cómo diferentes hospitales hacen sus reportes, ¿no? Entonces, pasando ahora de los datos de las definiciones para la AI, tenemos que AI existe desde los años 60 y se desarrolló significativamente en los 90, lo que generó alguna preocupación de sus límites. Pero pasar de entender la AI a aplicarla requiere formación, datos y regulación clara. En la imagen nos vemos un gato que ha sido identificado como un perro. ¿Pero por qué? Porque tu AI va a ser tan buena cuanto los datos que le des. Y si pensamos, tenemos dos formas de hacerlo. Y podemos pensar en el método de Machine Learning, que es superficial, y en una forma muy, muy simplista, os digo que este te muestra características que se detectan a simple vista. Pero después, si te vas a Deep Learning, ya tienes características que son extraídas con algoritmos tras analizar millares de imágenes y aquí tienes cosas que son invisibles al ojo humano. Y hay mucha dificultad de hacer esta distinción aún. Y en este gráfico tenemos la previsión del crecimiento exponencial de la computación y pronto podría alcanzar la capacidad de todos los cerebros humanos juntos, como ves en las setas que tienes. Y el potencial, lo dicen que es enorme, pero potencial sin una acción no pasa de una promesa, ¿verdad? Entonces, si podemos irnos un poquito otra vez a vuestro Kahoot y pasar a la próxima pregunta, vos pregunto y vos pienso que reflexionen dónde están vosotros en vuestra adopción de AI, personal o de empresa o de organización, como quieras. Pero ¿dónde están vosotros? Que
son los que están en escéptico, conservador, pragmático o han superado el abismo y han pasado a los visionarios o entusiastas. Muchos pragmáticos, no es malo. Bien. Muchos visionarios también. Pero no hay muchos entusiastas. Bien, si pasamos a la próxima también, quiero que reflitan lo que vos frena más de adaptarlo. A ver, ¿por qué no son todos entusiastas? Bien, empezamos a mostrar las respuestas. Ya tenemos 38. Bien. No, que vos quedan 25 segundos. A ver, pensadlo bien, porque después de este día tienen que resolverlos. Perfecto. Nada, perfecto. Pensó que esta persona ha sido lo tech entusiasta. Datos no son seguros, lo conocimiento, lo tiempo de formación. Bien, adaptación al sistema, formación. Bien, que hay mucha cosa de aprendizaje, formación. Lo bueno es que eso está en el AI Act, pero los voy a hablar un poquito. Lo miedo, muy válido. Transparencia, falta mucho para ser eficaz y práctico, muy válido. A ver, pero si no ponemos los datos, también no vamos a llegar. Change of mindset, exactly. Muy bien. Entonces, nuestros miembros, vos diría que pienso que son pragmáticos, al menos. Y esto se demuestra como lo están utilizando en el ciclo de los medicamentos, el ciclo de vida. Entonces, la usan sí, en tarefas administrativas, como finanzas, contabilidad, recursos humanos, como cualquier empresa, ¿no? Pero después también en análisis de mercado y para percibir cuál es el riesgo de una enfermedad que se va a ocurrir en un país, por ejemplo. Después, en el descubrimiento de medicamentos, como que los ensayos clínicos, por ejemplo, en la elaboración y presentación de expedientes regulatorios, que es una grande parte de donde las personas no sienten tanto miedo de hacerlo, la fabricación y la gestión de la cadena de suministro y marketing y la vigilancia después de la autorización y lo control de calidad que tienen que hacer obligatoriamente. Entonces, perdóname que tenemos otra preguntita, ¿no? ¿Que vamos atrás? Entonces, de todas estas áreas, la que creen que puede tener más impacto de aquí a 5 años, ¿cuál eres?
Vamos a pensar en 2030. Bien, las análisis de mercado, muy bien. Después, las tarifas administrativas y los descubrimientos. Muy bien, válido. Entonces, vamos uno a uno y percibir lo que hacen. Porque para los descubrimientos de medicamentos, lo tenemos en aceleración de procesos, porque puedes encontrar medicamentos para nuevas enfermedades más rápido, porque vas más rápido por los datos. Después, puedes también identificar indicaciones que tus medicamentos que ya están en el mercado no tienen. También personalizar tratamientos para los pacientes, porque eres como personalized medicine, que hay mucho más en humana, está claro, pero también se puede hacer en veterinaria. Y después, ¿cómo haces eso todo? Empiezas por la minería de datos biométricos. Puedes también hacer modelado predictivo, dependiendo de lo que estás intentando hacer. Y hay análisis genómicas que ayudan a hacerlo. Y puedes hacerlo en diferentes fases del proceso. En la selección de sustancias candidatas, en las pruebas preclínicas y también en los ensayos clínicos. Y después la predicción de interacciones medicamentosas también puede ser una parte importante, porque con la mímica que haces de los datos, lo ves cómo interactúan también. Y ahora, pasando para los expedientes regulatorios, puedes automatizar la creación de tus documentos técnicos y regulatorios que vas a someter con tu Marketing Authorization. Entonces, empiezas con tus protocolos y cuadernos técnicos. El autor, con la AI, que toma su información, va a tener una redacción inicial, como que tiene un punto de partida. Y después va a revisar y tener otra redacción final, porque hay siempre un humano que tiene que hacer algo. Después pones a AI otra vez y la AI va a revisar lo que el humano ha hecho también. Y después pones el humano a revisar lo que AI ha corregido de su revisión. Y en el fin tienes una cosa muy más completa y muy más rápida. Después, si te vas a la fabricación y la cadena de suministro y marketing, también tienes algunas aplicaciones donde puedes usar AI. Y mirando al gráfico, nosotros empezamos con registros de papel, ¿no? Abajo. Después los digitalizamos, pasando después para trabajar con conexión y después queremos irnos a la predicción, que es para lo que trabajamos. Después te enfocas en la cantidad, en lo control de calidad, te exploran modelos de verificación continua de verificación continua y aprendizaje automático, con el objetivo que vas a alcanzar un sistema predictivo que te va a permitir detectar alteraciones y actuar más rápidamente, que eran los últimos dos degrados del gráfico anterior, de pasar de conexión para la predicción, presente y futuro, ¿no? Después, tienes los datos de laboratorio y los registros electrónicos de los lotes, datos de automatización, todo que se puede detectar. Y lo juntas y lo puede, por ejemplo,
identificar defectos en el tiempo de mezcla, en la potencia, en la disolución, y te envía un correo, te avisa. Pero aún puedes hacer mejor. ¿Qué estaba pasando ese, no? Que estoy partiendo un poquito mi cuello. Bien, este era la conexión y este es la predicción, perdón. Entonces, ahora en la predicción, tú tienes un chatbot y puedes preguntar cosas a tu chatbot. Y tu chatbot puede, por ejemplo, identificar patrones, sugerir ajustes o responder, por ejemplo, a cosas sobre tu plan que tienes ya. Después tienes también la vigilancia después de tener tu producto en el mercado. Tienes que gerir si las cosas van bien o no, ¿no? Entonces AI puede detectar patrones, resumir datos, predecir eventos adversos. Pero aquí, atención, porque hay reglas y obligaciones legales muy claras. Y esto requiere una comunicación y colaboración con los reguladores que es muy importante para establecer confianza en los resultados de los datos también y en el seguimiento de los casos. Actualmente se usa para automatizar los procesos, pero no eres como que utilizar la AI completa para hacerlo, no. Por ahora se mantiene una revisión manual de los casos. Después, en la sanidad animal, tenemos también otros casos. Ahora salimos del ciclo de vida del medicamento y nos vamos a la sanidad animal que no eres los medicamentos. Y tienes AI en muchísimas cosas. Puedes tener las herramientas de monitorización, vigilancia, los rastreos, las predicciones. Después en lo diagnóstico hay muchísimas cosas, pero lo van a ver en las próximas presentaciones. Los chatbots para telemedicina, los historiales veterinarios, todo lo que haces de gestión. En el matadero también se está empezando a usar en la investigación y también en One Health, especialmente en todo lo que sea vigilancia, porque vas a cruzar muchos datos de diferentes sectores. Y ahora, bien, que vos ha dado mucho tiempo para descansar y vamos otra vez a nuestra preguntita. Y os pregunto, ¿cuál de todos los casos que nos presentamos aquí, cuál es lo más relevante para el trabajo que hacen vosotros? Segunditos, pero pienso que ya está toda la gente lista, ¿no? Ahora lo sé, en la próxima presentación los bajo los tiempo de respuesta. Bien, que no estoy viendo un padrón al revés de investigación que parece estar muy distribuido. Sí, investigación representando largamente. Las predictivas, sí, automatizar, diagnóstico, sí, pero a ver, diría que el padrón es de investigación. Muy bien. Entonces, desafíos.
Tenemos varias cosas que decir. Empezando por la calidad de los datos, pero ya lo vimos en la charla anterior y no me voy a alargar en esto. Después tenemos también la privacidad, pero la ha oído también, las cuestiones de responsabilidad, claro, la competencia en el mercado, la equidad y el acceso a los datos, la ciberseguridad, la sostenibilidad, porque no hay mucha gente hablando del impacto ambiental que tiene, pero tiene mucho. La educación y la formación, que vosotros también la priorizaron muchísimo. La validación de los sistemas de AI, la demanda energética y la claridad de orientación. Porque tienes la regulación, pero estamos un poquito atrás, pero vamos un poquito más en detalle a esta parte. Entonces, lo que tenemos en Animal Health Europe es un grupo estratégico de digitalización y Big Data y AI. Estos son los desafíos que han presentado más en nuestro taller. No quiere decir que no hay más, pero al menos para nuestras empresas y asociaciones nacionales, esto es lo que se salienta más ahora mismo. Entonces, les pregunto otra vez que de estos desafíos, ¿cuál es lo que consideran más difícil de superar? $20 segunditos. Muy bien, 38. Muy contenta que están todos permaneciendo en mi Kahoot. Bien, la calidad, sí. Educación, cualidad, mucha cualidad. La orientación, la privacidad, otra vez cualidad, educación. Integración, sí. De validación. Muy bien. Que me parece que concordan muchísimo vosotros. Y ahora, una de las cosas que va a resolver la formación que vosotros mencionaban también y la orientación es el reglamento de AI, que ha sido hecho por la Unión Europea, digo, y establece muchas cosas que ha entrado en implementación ya y va a entrar también en los próximos años. Porque hay cosas que tienes que entender para cumplir el reglamento. Y por eso os digo que va a ser más fácil de transicionar por los desafíos, porque te guía un poquito. Entonces, para empezar, es esencial entender cuál es tu ámbito o rol. Por ejemplo, ¿eres un proveedor de AI o eres un usuario o eres ambos, por ejemplo? Después, ¿dónde estás situado en la cadena del valor de AI? Y después, ¿cuáles son los niveles de riesgo de las actividades que vosotros están a hacer para saber cómo vas a manejarlas? Después tienes la obligación
como decía, de alfabetizar y formar tu pessoal en AI. También tienes una componente de seguridad y hay notificaciones de riesgo, de incidentes que han ocurrido. Al menos los graves, pero después tú eres lo que haces, lo que quieres en tu empresa. Si quieres hacer cosas de reportes de otras cosas, haces también. Después también seguimos esperando los códigos de prácticas y las reglas de evaluación de modelos de AI generativa, pero que están viniendo. Eso eres, más o menos. Esto eres el inicio. Pero el problema es todo que está detrás de la legislación de AI, porque tienes todas estas leyes que tienes también que cumplir. Y si tienes 200 páginas en la legislación de AI, a ver que no las conté, pero vos digo muy seguramente que son más de 1000 o 2000 solo aquí. Entonces, que los departamentos de Legal and Compliance están, por cierto, muy entretenidos con esto. De estas 15 legislaciones, iniciativas, todas ellas se relacionan directamente con AI. Pero después, tu Estado miembro puede también añadir nuevas reglas en la implementación, ¿sí? Entonces, el panorama se expande aún más. Y después tenemos también los espacios de datos de la Unión Europea, porque hablamos antes de espacios de datos más en el sector privado, pero la verdad es que ahora hay espacios de datos a surgir en todas las, no todas, pero en algunos sectores. Los primeros han sido los que ves en la pantalla. Los más importantes para nosotros son los datos, espacios de datos de medicina humana y de agricultura. Pero no hay un espacio de datos de sanidad animal y de bienestar al nivel de la Unión Europea. Y la pregunta ¿habrá? No lo sabemos aún, pero es una pregunta muy importante y muy válida si queremos hablar de AI. Después tenemos también la simplificación, porque este mandato tiene un enfoque muy fuerte en la competitividad y la simplificación consecuentemente. Uno de los paquetes que ves aquí debajo es el paquete de digitalización. Y AI, la AI Act, está en este paquete. Lo que es muy irónico porque ni todas las partes del AI Act se aplican ya, pero ya lo quieren simplificar. Entonces las empresas no saben si van a implementarlo o se esperan que se simplifique, porque, a ver, no eres muy lógico. Y después tenemos que pensar también que la EU es la única que tiene un AI Act. Y si piensas, hay una cosa que es la ejecución dentro del AI Act, lo uso perdón, es que estoy pensando en español, pero no me sale. R&D, Research and Innovation. La exención de Research and Innovation no se aplica para allá en nuestro sector. No tenemos claridad de que se aplica ni a nosotros ni a los sectores de humana, porque el problema es que esta investigación tiene aplicaciones comerciales. Entonces, aún no tenemos esta claridad. Imagínense que una de las empresas en Europa se va a encontrar la cura para el cáncer, ¿sí? Pero ha usado AI en su R&D. Entonces, ¿qué acontece? No puedes usar la cura para el cáncer en Europa. ¿Lo has pensado? Es que no pueden hacer la Marketing Authorization. Entonces, tenemos un punto de partida de un largo camino que son, por cierto, los datos. Y si podemos irnos un poquito otra vez muy rápido porque se está acabando el tiempo. A ver, entonces no vamos a la pregunta, la termino.
pero era sobre las bases de datos, pero van a hablar muchísimo sobre eso hoy. Entonces, lo paso. Lo que quería decir aquí era solo que lo panorama que tenemos de datos de veterinaria no es ni nada parecido con los datos de humana. Ellos tienen hospitales públicos y aún ahí lo podemos ver que la nuestra financiación es privada y no tenemos relatorios que están a ser pagos para ponerse en una red conectada. Solo de ahí podemos ver que las cosas no pueden funcionar en la misma manera. Después tenemos también que ver que AI no va a sustituir los humanos, pero los humanos que sepan utilizar bien el AI, que sí, que van a sustituir los otros humanos que no lo sepan. Eso es una máxima que tenemos que defender siempre, que tenemos que tener lo humano en el ciclo de AI y él tiene que tomar la decisión final. Eso muy importante, pero al resto, los miedos que hay, tenemos que ser muy atenciosos con ellos porque podemos manejarlos. Después, lo camino a seguir. Tenemos mucha cosa que trabajar, por supuesto, pero podemos garantizar que los datos que van a alimentar los modelos son adecuados en primero. Después podemos intentar comprender las relaciones entre datos, intentar definir estrategias para la transparencia, la privacidad, seguridad y después no podemos olvidar los impactos ambientales, por supuesto. Y hay aún muchísimas preguntas por responder. Vos haría otro Kahoot, pero no me sobra tiempo. Pero los dejo con algunas de las preguntas que son cómo vamos a cambiar nuestro sector con AI. También una que me gusta especialmente es si un veterinario no va a utilizar estas herramientas, lo puedes tener como responsable de no tener dado lo mejor tratamiento que podía. Para mí es una pregunta muchísimo complicada de responder, pero hay muchas. Mientras tanto, y para finalizar, tenemos la Agencia de Medicamento de Europa a trabajar mucho en AI y en data, y quería que estuviesen conscientes que estos eventos van a acontecer. Son todos este año y todos van a tener un enfoque muy, muy grande en AI. Aún lo Foro Veterinario de Big Data, este año se va a hacer todo para AI, porque van a hablar de cómo usar estos datos para AI. Entonces, pienso que son buenos eventos para que puedas aprender más y también no tienes que irte a Ámsterdam porque lo van a transmitir en directo. Y bien, eso eres. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Gracias por esta presentación tan interactiva y tan interesante. La verdad que si se habla de AI este año es el tema, ¿no? O sea, que viene a haber hecho la conferencia sobre esta temática. Como Diana se va a quedar con nosotros en el café, en el cóctel, si tenéis alguna pregunta, si nos importa, la hacemos después, ¿vale? Muchas gracias, Diana. Y vamos a continuar con una experta del dato y la inteligencia artificial. Ella es Beatriz Arias, es directora de transformación digital en Digitales y ellos coordinan el grupo de trabajo de la COE, que todos conocéis, es la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, y va a departir hoy sobre la IA, digitalización y Big Data, retos y oportunidades en España, pero también en Europa. Cuando quieras, Beatriz, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, pues muchas gracias, lo primero, por darnos esta oportunidad a Digitales de hacernos visibles en un foro tan relevante como es este, porque si hay algo que nos inquieta en Digitales es cómo la tecnología impacta en la sociedad y en las economías, ¿no? Aquí. Bueno, dejadme un segundo que coja mis notas porque me quiero asegurar de dos cosas, que no me dejo los mensajes importantes y de que manejo bien el tiempo. Tengo dos noticias que daros, una buena y una mala.
La mala es que todavía falto yo hasta el descanso para el café. La buena es que son 15 minutos en los que os voy a dar una visión un poquito más de alto nivel de contexto, ¿no? De dónde estamos en adopción de inteligencia artificial, porque es a veces importante también, ¿no?, tener esa referencia. O sea, una cosa es saber cómo está nuestro sector, en este caso de salud animal, pero cómo de bien o mal estamos también depende de cómo esté el resto, ¿no? Así que, ¿está ya proyectando? Sí. Bueno, os voy a dar un pequeño repaso durante estos 15 minutos de cómo vemos nosotros desde el sector tecnológico esta adopción de la inteligencia artificial, especialmente de la inteligencia artificial generativa, que yo creo que es la que más nos ocupa, en España en concreto, respecto a Europa, cuáles son los indicadores para esto. Casos de uso me voy a entretener muy poquito, porque los expertos sois vosotros, ya estáis trabajando en estos casos de uso. Hoy se han visto ya unos cuantos, a lo largo de la jornada vais a entrar en detalle de muchos más, pero quizá dentro de ese contexto, cuáles son las tendencias, ¿no?, de aplicabilidad de esta inteligencia artificial. Y voy a cerrar hablando un poco de retos y oportunidades, que algunas ya ha adelantado Cristina en la ponencia anterior y muy acertadas, por cierto. Bueno, una breve introducción de Digitales para los que no nos conozcáis. Somos una de las patronales del sector tecnológico, somos una asociación que reúne a las principales empresas del sector de la tecnología, de las telecomunicaciones y de la innovación digital. Y bueno, pues como patronal pues formamos parte del Consejo Consultivo para la Transformación Digital del Ministerio y somos miembros de esta Junta Directiva de COE, como comentaba María, ¿no? Bueno, si tenemos que pensar lo primero en qué aporta en general la inteligencia artificial. Si tuviéramos que resumir en una sola frase, a veces a los tecnólogos nos gusta añadir un poco de misticismo a lo que hacemos y nos hacemos un poco incomprensibles, ¿no?, difícil de seguirnos. Bueno, pues ¿qué aporta la inteligencia artificial? Aporta la capacidad de procesar, dicho de una manera muy sencilla, una cantidad ingente, inimaginable de datos en un tiempo casi real. Y aquí me gustaría hacer un pequeño inciso publicitario, tecnológico. Ahora todo es IA. El hype, el tema de moda, el hashtag es IA, inteligencia artificial. En nada escucharéis hablar de computación cuántica, de tecnologías cuánticas. La convergencia de estas dos, IA y tecnologías cuánticas, va a ser la verdadera revolución, el verdadero catalizador. Pero estamos a punto de verlo de 3 a 5 años, no nos queda mucho más. Y cierro paréntesis. Bueno, pues a la inteligencia artificial, con esta descripción que os daba muy, muy sencilla, muy abrupta, esta capacidad de gestionar, de procesar esas cantidades, volúmenes ingentes de datos en una velocidad casi real, de tiempo real, le permite ser muy útil en campos como los que veis aquí, ¿no?, en este listado. Al final hay un patrón, es donde tengo que tomar una decisión basada normalmente en información. Esa información la tengo que cuantificar en datos o estructurar en datos. Si la calidad de la decisión depende de cuántos datos tengo, ahí aplica la IA, ¿vale? Esto un poco la pista, que a veces nos llegan estas preguntas desde otras industrias y es algo que hacemos, no he mencionado, desde Digitales, aparte de establecer un poco esos puentes entre nuestro sector y el sector público, está también el de divulgar, el de dar a conocer la tecnología a otras industrias no tecnológicas, porque si algo nos interesa es que se invierta en tecnología. Por lo tanto, una de nuestras principales labores es esta, ¿no?, de organizar estas jornadas también de concienciación, de divulgación, para que se entiendan. Así que en ese patrón de toma de decisiones, dependiendo de una serie de información de datos, y cuantos más datos, más precisa la decisión, esa es la primera pista que me tiene que dar. Aquí puede que me interese que me cuenten qué soluciones hay de inteligencia artificial para esta parte, ¿no?, de mi actividad. Bueno, hoy cuando hablamos de inteligencia artificial estamos hablando principalmente de inteligencia artificial generativa. Pasa que resulta muy largo esto y lo acortamos, porque, bueno, no sé si conocéis la diferencia.
La inteligencia artificial generativa, dicho también un poco rápido, es una rama dentro de la inteligencia artificial, que lo que hace es no solamente analizar o predecir, sino que además crea cosas, genera, ¿no? De ahí lo de generativa, genera cosas nuevas y en formatos muy diversos. Texto, imagen, música, vídeo. Esta que veis aquí es la portada del libro blanco de inteligencia artificial generativa que publicamos en Digitales el año pasado y que os podéis descargar con este QR o en nuestra página web. Todo lo que publicamos es público y está siempre disponible en nuestra página web. Y decía que hablamos de inteligencia artificial generativa ahora, porque en realidad la IA, lo que es inteligencia artificial sin más, lleva viviendo con nosotros mucho tiempo. Lo que pasa es que la hemos normalizado mucho en nuestra vida diaria, ¿no? En realidad lleva con nosotros desde los años... Uy, perdón, que no he pasado. Desde los años 50. Ahí es donde tuvimos los primeros conatos de inteligencia artificial, aunque era quizá un entorno todavía muy de laboratorio. Es realmente hacia finales de los años 80 y principios de los 2000 cuando empezamos a ver las primeras contadas aplicaciones, y aquí quizá una de las más importantes o de las más conocidas, más famosas, fue la famosa IA de IBM, el Deep Blue, que consiguió vencer al humano, a Garry Kasparov, jugando al ajedrez, ¿no? Pues este fue el primer hito donde comprobamos que una inteligencia artificial sí podía llegar a vencer, según en qué términos, a esa inteligencia humana, ¿no? Es en torno a estos años, primera década del año 2000, cuando empezamos a ver ya más casos de uso muy concretos también. Pero si os fijáis, es desde el año 2016, finales del año 2016, hasta la actualidad, cuando ya la tecnología, como ciclo normal de cualquier tecnología, entra en un estado de madurez tal que le permite un nivel industrial de uso, ¿no? Una industrialización en múltiples sectores que, por supuesto, han conseguido mejorar su productividad a partir de aquí. Por supuesto, el sector salud es uno de ellos. Banca, telecomunicaciones o fabricación y comercio, que son de los más avanzados quizá en esta adopción y beneficio de sus aplicaciones. Sin ánimo de hacer spoilers, pero esto aquí podéis ver un poco un resumen muy resumido de las conclusiones a las que llegamos en este estudio que hicimos a través del libro blanco, de cómo la inteligencia artificial generativa está impactando en nuestro país, ¿no? En realidad, las 5 primeras nos dan una idea de ese impacto y las 5 últimas son más bien un call for action, ¿no? Vamos a tomar acciones cuanto antes. Nosotros vimos que la inteligencia artificial generativa es una clara fuerza transformadora para la reinvención de las compañías y, de hecho, ya está ocurriendo, ¿no? De alguna manera también obliga a reinventarse. ¿Por qué? Porque permite reducir muchísimo el tiempo de cerebro humano dedicado a tareas muy repetitivas. Entonces, si se libera esa parte, ese espacio de inteligencia humana, usémoslo para innovar, usémoslo para actividades que generan un valor adicional que no estábamos teniendo. Esto es a lo que nos referimos cuando decimos que la IA está para potenciar nuestras capacidades, ¿no? También en las compañías. De hecho, nosotros estimamos que hasta el 42% de la actividad productiva, un poco en promedio de todos los sectores en nuestro país, va a ser transformada. De hecho, está siendo transformada. Y esto tiene una aportación en positivo del crecimiento anual de nuestro PIB en alrededor de un 1,5%. Hay algo que no hemos mencionado aún y esta palabra que se usa mucho cuando hablamos de tecnologías emergentes como la IA y es disrupción. Está muy bien hablar de disrupción, pero ¿qué implica todo esto? Pues implica una gran oportunidad de innovación y un reto enorme de innovación, con todo lo que hay detrás, y ahora hablaré un poquillo de ello. En definitiva, vemos que esto se traduce como oportunidad en mejoras de productividad que oscilan entre un 10% y un 40%. También aquí, pues obviamente, depende de la actividad, porque muchas veces la pregunta importante que nos tenemos que hacer siempre es ¿para qué me va a servir? ¿No? ¿Qué sentido tiene? Allá donde tenga sentido. No solamente porque mi competidor lo esté haciendo, ¿no? Que es un poco
a veces el driver que empuja a moverse. Así que, como os decía, los 5 siguientes puntos lo que nos dicen es qué necesitamos entonces para realmente beneficiarnos de este impacto que mencionaba, ¿no? En estos términos. Claro, el reto y la oportunidad de la innovación requiere de un liderazgo claro en las administraciones y en las empresas. Me voy a centrar ahora sobre todo en la parte más empresarial. Esto implica que desde la capa más alta, penetrando o permeando en todas las capas de la organización, todos los empleados tienen que capacitarse, tienen que formarse. Cuando introducimos una nueva tecnología tan disruptiva, en general todas las tecnologías lo son, no estamos hablando de introducir una nueva herramienta y ya está. Estamos hablando de cambiar la cultura de toda la empresa. Y este es realmente el punto más difícil de gestionar en todo proceso de transformación digital, sea el sector que sea. Son las personas. De hecho, hay una regla de 80-20, ¿no? En la transformación digital va un 80% de las personas y solo un 20% de la tecnología en sí, del cambio, de la herramienta que se introduce. Por eso es muy importante esta palabra, ¿no? El liderazgo. Y, por tanto, esa incorporación transversal que mencionaba, con una estrategia de talento, porque necesitamos capacitar a nuestros empleados también, a todos los grupos, acerca de esas habilidades digitales, porque estamos introduciendo un nuevo interfaz, hombre-máquina, persona-máquina, y necesitamos que haya una confianza a la hora de utilizarlo. La confianza se genera cuando la persona sigue sintiendo que es la que tiene el control, que es la que sabe y que es la que toma la última decisión en última instancia, ¿no? Bueno, programa de captación, pues por supuesto, relacionado con este talento, y no me olvido de mencionar la necesidad de gestionar todas estas consideraciones éticas y regulatorias. Es verdad, en la Unión Europea tenemos una cierta carga regulatoria y se escucha en todos los sectores las voces demasiado pesada. De esto comentaré ahora un poco. Es uno de los retos que tenemos para poder hacer que esta tecnología se adopte de una manera más rápida, ¿no? Pero no podemos no tenerla en cuenta, no podemos obviarla. Y aquí nosotros también estamos muy alineados con la postura de la Unión Europea frente a otras culturas de innovación más tú rompe y luego ya verás lo que arreglas, como puede ser la cultura más americana, ¿no? Bueno, en línea con esas acciones recomendadas que estaba mencionando, ¿cómo estamos de preparados? Pues para medirlo tenemos que tener una referencia, ¿no? Como decía antes, estos son los objetivos que la Comisión Europea ha fijado en el informe Década Digital Europea 2030. Y este es nuestro barómetro. Podemos destacar, por ejemplo, yendo un poco de derecha a izquierda, objetivos para el 2030 en Europa, de que todos los países miembros tengan al menos un 80% de la población con capacidades digitales básicas, o que el 100% de los ciudadanos tengan acceso al historial médico, o que el 100% de los servicios públicos clave estén online, disponibles online. Y a nivel más empresarial, por ahí abajo, que al menos el 75% de las empresas usen IA, Big Data, Cloud, o en el caso de las pymes, más del 90% ya tengan un nivel básico de intensidad tecnológica en su modo de operación, ¿no? Con toda esta capacitación y todo esto que comentaba. Bueno, estos son los objetivos. ¿Cómo sabemos cómo de lejos o cerca estamos de ellos? Para medir esto, se emplea este indicador que veis aquí como DESI, en esas primeras columnas. DESI responde a las siglas Digital Economy and Society Index, el índice de la economía y la sociedad digital, que es de nuevo un índice que elabora la Comisión Europea para medir ese progreso, ¿no? de progreso digital de los países miembros en aspectos pues, como conectividad, cuánta conectividad hay, cuánta fibra hay en el país desplegada, no solo fibra, otro tipo de conectividad también. En el capital humano, cuántas personas están formadas para que no podamos decir que tenemos analfabetos digitales, o el uso de servicios de Internet, integración de la tecnología digital y los servicios públicos, que sean también digitales. Bien, pues aquí en adopción de IA y Big Data, os he señalado un poco esa línea para que veáis que España ocupa la 14ª posición
en la adopción de inteligencia artificial, porque estamos en un 11,3%, medido el año pasado, frente al 13,5% de media de la Unión Europea. Pues no estamos tan mal si nos comparamos con los vecinos. Es verdad, los sectores que más emplean la IA, que la usan de una manera más intensiva, son los propios del sector que yo represento, ¿no? De la tecnología, de la información y la comunicación. También servicios profesionales y científicos. Claro, estos suben la media. Lo cual, con este 11,3, ahora también tenemos que entender que tenemos aún trabajo intensivo por hacer para llegar, en términos de digitalización, y repito, allá donde tiene sentido, ¿no? Bueno, por daros datos un poco más concretos, para España, además del que comentaba, de adopción, pues competencias digitales, por ejemplo, tenemos el 66,2% de nuestra población ya posee al menos un nivel básico de competencias digitales y estamos por encima de la Unión Europea, está en un 55,6%. Y si vamos al mundo más empresarial, no solo el ciudadano, sino más como empresas, el 61% de las empresas pequeñas y medianas tienen al menos un nivel básico de digitalización ya desde 2023. Y fijaos que ahí superamos la media de la Unión, que está en 58%. Bueno, no podemos hablar de tecnología y de adoptar tecnología si no hablamos de inversión. Para movilizar cualquier transformación digital y disrupción necesitamos ver en términos de inversión. Bueno, pues se estima que si alcanzáramos estos objetivos que fija la Unión Europea para 2030, podríamos desbloquear más de 228.000 millones de euros en valor económico, que equivale a un 21% de nuestro PIB, con lo cual no es nada desdeñable. Necesitamos movilizarnos para seguir siendo un país competitivo. Y bajando a un nivel más concreto aún, ¿en qué se está traduciendo esta adopción? Bueno, voy a haceros publicidad, me voy a permitir hacer publicidad de nuevo de otro estudio que publicamos nosotros en Digitales. Elaboramos un dossier de más de 50 casos de uso reales que ya se están implementando y los organizamos por área, por industria y al que son aplicables, obviamente, ¿no? En concreto, en el sector salud y el sector farmacéutico, que nos implican más quizá hoy en esta jornada, describimos, por ejemplo, cómo está sirviendo la IA generativa para abordar las tareas más administrativas, precisamente ese reto que supone tener que asumir toda esa carga regulatoria, asegurarnos de que cumplimos con la normativa que impone Europa. Bueno, pues la propia IA nos puede ayudar, nos puede facilitar la tarea para esto, ¿no? Y es una de las que se utilizan también en el sector salud, una de las aplicaciones, ese ayúdame a validar el cumplimiento normativo en este sector. O también para generar datos sintéticos. No sé cuántos de vosotros sabéis lo que son los datos sintéticos. Vale, pues gracias, lo menciono muy rápidamente. Los datos sintéticos son datos generados por la propia inteligencia artificial que imitan las características de los datos reales. ¿Esto cuándo es útil? Porque permite no revelar la información sensible, como pueden ser, pues imaginaros para los historiales médicos, pues datos biométricos del paciente tal. Bueno, pues sobre todo en la fase de investigación, donde el tema de confidencialidad, protección de datos es muy sensible, a través de la generación de datos sintéticos se puede entrenar a esa inteligencia artificial con casi la misma fiabilidad que si fueran los datos reales. Pues este es uno de los ejemplos que tenemos de aplicabilidad. Bueno, describimos cada uno de esos casos de uso un poco en este formato muy esquematizado, de una forma muy sencilla que permita entender primero su propósito, para qué se usa, ¿no? Esa aplicabilidad, por qué se está usando ahí. También las tareas concretas en las que ayuda o beneficios, así como riesgos, siempre tenemos que tener en cuenta, bueno, y qué riesgos confronta el hecho de que introduzca la inteligencia artificial generativa para esta área de aplicabilidad. Y, por supuesto, actores involucrados. Se me ha olvidado, fallo mío, disculpad, añadí también un código QR porque este informe también está disponible, pero lo podréis encontrar en nuestra página web, también digitales.es. Bueno, también hemos organizado estos casos de uso,
hacía más de 50, en función de la función, valga la redundancia, a la que asisten, ¿no? Como puede ser pues, seguridad y ciberseguridad. Por cierto, hablamos poco aún, pero tenemos que hablar de ciberseguridad, siempre. Pero además, al introducir la inteligencia artificial, estamos introduciendo nuevas variables que aumentan los riesgos de ataque, de filtración, de cosas aún peores. Así que es necesario también, a la vez que evaluéis cómo la inteligencia artificial os puede beneficiar o en qué área o en qué tarea, qué riesgos comporta de ciberseguridad y cómo cubrirlos. ¿Vale? Para eso también estamos los tecnólogos, el sector tecnológico, para ayudaros, para contaros. Bueno, nuestros asociados, para ir siendo un poco más concretos, son empresas tecnológicas que ya están implementando soluciones dentro del ámbito de la salud en campos pues, como los que habéis mencionado. No os descubro nada nuevo en las charlas anteriores, ¿no? Predicción de respuesta a tratamientos, diagnóstico preventivo a partir de análisis de imágenes. Claro, si la IA generativa genera imágenes, puedo usar esas imágenes también, ya no es texto, para poder hacer el análisis y la simulación, ¿no? Que me permita detectar un patrón o detectar un posible diagnóstico futuro de enfermedad. Mejora la investigación, hablaba antes de los datos sintéticos, al final son grandes volúmenes de datos los que ayudan a que la información y la decisión final, sea un diagnóstico, sea de otro tipo, sea más fiable o más precisa. Y en salud pública y epidemiología también estamos trabajando, nuestras empresas trabajan en la predicción y modelización de epidemias a partir del análisis de tendencias con toda esa recopilación, captura de datos masivos de eventos pasados, ¿no? Bueno, en particular en este sector de salud animal y de ganadería, os señalo aquí simplemente para hacerles un poquito de publicidad a nuestras empresas, lo que algunos de ellos ya están explorando, como es este análisis predictivo y monitoreo de ganado, el análisis de imágenes para diagnóstico, ganadería conectada y monitoreo remoto. Esto es algo que hasta ahora quizás, si se asocia con alguna tecnología, suele ser la robótica, los sensores, ¿no? El Internet de las cosas. Bueno, pues digamos que esa es la carretera, la pista, lo que permite que por ahí fluyan los datos. Pero es la IA la que está detrás, permitiendo con el análisis de esos datos que capturan, esos sensores, detectar pues eso, esos posibles patrones de enfermedad, de epidemia o bueno, el tipo de decisión que sea necesario. La radiología veterinaria y, por supuesto, la IA para el sector farmacéutico, especialmente en la fase de I+D y en los ensayos clínicos, son casos de uso que ya están trabajando nuestros asociados. Y voy terminando con los retos y acabo con las oportunidades. Si hay alguna... bueno, la inteligencia artificial está protagonizando esta nueva revolución industrial, que es digital. Por eso quizás es más difícil a veces de gestionar, ¿no? Porque no es una revolución de metal, sino del software, del dígito. Y no se trata de reemplazar a las personas, como decimos, sino de amplificar su talento, en los términos que explicaba antes, y de abrir esas nuevas oportunidades. Pero claro, también ofrecen grandes retos. Toda revolución industrial, tecnológica y todo ese potencial ofrece retos. Así que uno de ellos es garantizar su uso ético, especialmente con la inteligencia artificial y especialmente la generativa. Un uso ético y seguro, ¿no? Evitando manipulaciones, evitando abusos. Y ahí es importante que tengamos ese liderazgo, esto como parte de incluso los consejos de administración. La tecnología, la estrategia tecnológica de transformación digital forme parte del discurso natural desde el nivel más alto de las compañías. Y siempre tenemos que asegurar ese control humano. Esto es fundamental. Tenemos que preparar también a la sociedad, porque el impacto que está teniendo ya en el empleo es obvio, es real, ha llegado y nos ha pillado casi por sorpresa, ¿no? Está cambiando los modelos del mercado laboral. Es verdad que está creando nuevos tipos de empleo, y esto comentaré un poquito ahora, pero también está haciendo que otros se vean en riesgo, ¿no? Como ya ocurriera en la primera revolución industrial.
Hay que preparar a la sociedad también para convivir con estas nuevas máquinas, que ya no son tan máquinas visibles cuadradas, que a veces pueden tener aspecto incluso de ser humano, pero que en la mayor parte de las ocasiones es una pantalla. Hay que convivir con la tecnología y no temerla, ¿no? Y para ello, como decía, la privacidad de los datos, y en esto Europa está siendo muy vehemente, y nosotros pensamos que con toda lógica y razón. Y los valores éticos tienen que guiar cada avance. Esto es muy importante que esté presente también dentro de nuestro propio sector, el tecnológico que yo represento, para que la innovación nunca se separe de valores humanos como la justicia, ¿no? Y sobre todo tenemos que cambiar la narrativa. ¿Cuántos de vosotros habéis visto titulares que os han puesto los pelos de punta hablando de la inteligencia artificial? Sobre todo hay unos cuantos gurús muy conocidos, algunos fabrican coches, que les gusta mucho esto de asustar, ¿no? Dando titulares como la inteligencia artificial sustituirá al ser humano para el año no sé cuántos. Bueno, pues tenemos que mantener, y en esto de nuevo, insisto, Europa es la cuna de la civilización griega, de la civilización que nos ha dado lugar a lo que somos hoy. Tenemos que mantener ese enfoque también humanista cuando hablamos de tecnología. Hablar de la IA no como una amenaza que está ahí, con vida propia y toma decisiones por sí misma. Tenemos que adoptar nuestra responsabilidad, porque detrás de toda tecnología lo que hay es un ser humano, ¿no? Es decir, son las personas que están decidiendo cómo emplearla. Así que cuando veáis estos titulares, yo os invito a que los cojáis un poquito también con pinzas. Y luego, si tenéis la ocasión, poder preguntar a algún experto tecnólogo que os cuente la realidad, porque estamos muy lejos de que algo como ese tipo de titulares sea posible, sea viable siquiera. Bueno, como cualquier tecnología, no puede avanzar si no se realizan inversiones. También para contaros un poco qué está haciendo España en este contexto, habréis visto titulares de esa carrera tecnológica entre Estados Unidos, Europa, China. Es cierto que jugamos en un orden de magnitud como Unión Europea muy distinta por propia naturaleza geográfica, y geoestratégica y macroeconómica, ¿no? Pero Bruselas es muy consciente de esto y ya anunció la movilización este año de 200.000 millones de euros en inversión público-privada dentro del programa de Invest AI. Y España, en este sentido, se está moviendo también para posicionarnos estratégicamente dentro de la Unión Europea, por ejemplo, consiguiendo que se instale una de las 5 factorías de inteligencia artificial para toda la Unión Europea, que será aprovechando el avance que tenemos en el Barcelona Supercomputing Center. Bueno, pues ahí estamos. ¿Qué dificultades? Ya voy terminando. ¿Qué dificultades tenemos en esta tecnología para avanzar? Bueno, pues en realidad las mayores dificultades están en la naturaleza del ecosistema, repito, geográfico y económico que tenemos para poder adoptarla más rápidamente, ¿no? Que está dificultando un poco ese liderazgo que nos gustaría tener en Europa. Pero es la propia fragmentación del mercado que tenemos, esto es como somos, ¿no? Ahí, por ejemplo, pues no estamos aprovechando los 450 millones de consumidores europeos que somos, ¿no? Y también una fragmentación regulatoria que Cristina antes mencionaba. Y es cierto, hay a veces incluso duplicidades, se solapan algunas leyes y normativas y aquí pues nosotros también es nuestra labor desde las asociaciones y las patronales el seguir abogando, pidiendo y facilitando propuestas para que se simplifique. El modelo industrial que tenemos en la Unión Europea tampoco está siendo capaz de adaptarse a este ritmo de cambio tecnológico, ¿no?, tan vertiginoso, pues seguimos importando como el 80% de los productos y servicios. Y también el tamaño, en esa fragmentación, el tamaño de nuestras empresas. O sea, la mayor parte del tejido productivo está formado por pequeñas y medianas empresas. Y esto pues, dificulta el poder competir a una gran escala, ¿no? Tenemos que buscar otras vías. Así que esto también requiere más instrumentos eficientes de financiación. ¿Y he cambiado? Sí. Y en una dimensión más cercana vemos también que hay diferentes barreras,
según el tamaño de la empresa, ¿no? En concreto, en España, pues el 48% de las grandes ya trabajan con IA, el 28% de las pequeñas, o bueno, pequeñas de hasta 1.000 trabajadores, también están realizando una aplicación muy activa, pero hay un 51% aún que no ha desplegado modelos, ¿no? ¿Por qué? Pues faltan plataformas para desarrollar esos modelos, falta capacidad y capacitación para poder gobernar y gestionar esos modelos, y también a veces hay una excesiva complejidad de los datos. Muchas veces los datos están en la cabeza del experto que lleva 20 años con nosotros, o en un fichero Excel del otro experto o experta que trabaja en su área concreta y es el que más sabe, ¿no? Otras veces está en herramientas corporativas que nos han ido implantando y tenemos datos ahí diseminados. En fin, la complejidad para estructurar los datos seguro que la conocéis bien. Y también la dificultad por falta de talento, que comentábamos antes, ¿no? Antes de comenzar. Está habiendo tal velocidad de demanda de perfiles que sean capaces de trabajar en estas nuevas tecnologías, que el propio sistema académico no está siendo capaz de seguir ese ritmo de egresados. Es más, de cambiar el plan de estudios, de adaptarlo, ¿no? Esto es algo que nosotros también trabajamos desde Digitales con las universidades. Este año, de hecho, hemos publicado en mayo este informe de empleos emergentes, que veis ahí en cursiva, que también está disponible. Y lo que vimos fue, por ejemplo, que esta demanda de habilidades, para daros un orden de magnitud de esa velocidad de demanda, que está relacionada con estos asistentes de IA generativa o modelos de lenguaje, estábamos hablando de LLMs, de SLMs, se ha multiplicado por 12 desde enero del 2023. O sea, en solo 2 años, poco más, se ha multiplicado por 12 la velocidad de demanda, ¿no? Y por otro lado, la IA, como comentaba antes, está redefiniendo también el mercado laboral. Está redefiniendo el empleo. Por un lado, crea roles nuevos, muy especializados, como los que comentaba, ¿no? Y alguno está señalado, análisis de datos, computación en la nube, pero también está exigiendo, como hablaba antes, de esa introducción transversal en toda la organización, en ámbitos y en puestos que tradicionalmente no son tecnológicos, pero tienen que saber de qué va la IA y en qué les está afectando, ¿no? Bueno, para acabar con las oportunidades, esto en realidad es un trampantojo, más que oportunidades, es una hoja de ruta. Es lo que tenemos que asegurarnos de implementar todos los que formamos parte de cualquier sector productivo, ¿no? En este caso. A mí me gusta destacar, por ser breve, la promoción de esos espacios conjuntos de desarrollo y espacios de datos, porque es que es el punto de partida. ¿Dónde están los datos? Vamos a estructurarlos y vamos a asegurarnos de que sean de calidad, limpios, libres de sesgos, bien estructurados para que nos permita utilizarlos bien. Pensad que al final la IA es como si fuera una caja tonta. Si le meto datos basura, me va a sacar resultado basura. Esto es como los primeros interacciones con ChatGPT, que te sacaba cualquier tontería a partir de cualquier pregunta, ¿no? Bueno, pues va aprendiendo a partir de muchas más entradas y muchos más datos, va dando unas mejores respuestas. Por lo tanto, espacios de datos, y aquí está haciendo muy buena labor la Dirección General de Datos, que representa Ruth del Campo, que nos acompaña antes, y permite poner el foco en la calidad y en el gobierno de los datos. Y estos son conversaciones que tenemos que tener en todas las empresas, grandes, pequeñas, medianas. Calidad de los datos y gobierno de los datos, cómo los vamos a utilizar para poder hablar de cualquier acto de digitalización. Y no quiero dejar de mencionar, por último, en otro orden de cosas, la confianza en la tecnología, porque es la primera barrera que vamos a encontrar, la resistencia al cambio que supone el introducir una nueva tecnología en mi organización. Bueno, pues para poder aumentar esa confianza tenemos que apoyarnos también en esta Carta de Derechos Digitales, que no sé si todos sois conocedores de ella, pero ha sido una iniciativa promovida por el Gobierno de España y ya está firmada a nivel europeo, que lo que hace es adaptar los derechos fundamentales de las personas al entorno digital. ¿Cómo nos vamos a navegar de una manera segura? Necesitamos generar, ¿no?, ese espacio seguro. Impulsar la innovación, por supuesto, necesitamos capacitar, pero también seguir impulsando la innovación para que
podamos adaptar la IA y la IA generativa de manera que realmente nos beneficie y de una manera consciente, controlada. Y claro, financiación ágil y aplicable, no puedo no hablar de dinero para cerrar el punto de mi presentación hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Beatriz. No te vayas porque si queréis hacerle una pregunta a Beatriz, quizás es el momento. ¿Una pregunta solo? Por falta de tiempo. Si no, ya en el café. ¿No? Bueno, de todas maneras, todos los informes que has comentado, si no te importa, se los pasaré a los asistentes en el email, en la noticia. Cualquier otra pregunta después, con slides de récord, está ahí mi contacto. Fenomenal. Paso su contacto, por si no lo oís, por si tenéis alguna duda. Fenomenal, pues si os parece bien, vamos a hacer un descanso de café ahora hasta las 12:10, ¿vale? Estamos de vuelta ahora a 10. Gracias.